Está el ministro, ¿no? Entiendo, en línea, el ministro Ginés González García. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches, Tomás lo saluda. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, ministro, su primera impresión es un argentino en un crucero en Japón. Sí, por supuesto que siempre eso es una noticia, pero desde el punto de vista del riesgo para los argentinos, no cambia nada, es todo igual que como veníamos situándonos, ¿no? O sea, es cierto que la información que tenemos, que es un argentino, un adulto mayor y que, bueno, está internado. Aparentemente alguien dijo que no tenía demasiados síntomas, lo cual sería bueno, porque si estaba sintomático era que todavía no tenía la enfermedad y por lo tanto se lo empezó a tratar antes que esta avanzara, ¿no? Pero bueno, no sé mucho más que esto y no tengo ninguna otra información. ¿Ustedes se han contactado con él o con la familia de él? Porque entiendo que la mujer está dentro del barco, en cuarentena, ¿no? No, yo no he hecho ningún intento, no está dentro de las competencias. Esto eventualmente, si él necesitara, es un vínculo que se trabaja a través de la Cancillería con los consulados, ¿no? Bien. Pero no tengo noticia, no tengo información que haya existido eso. O sea, ministro, a ver si... Pero Sí. No, termine. No, lo importante que decía Fabián es eso. Primero, no se altera para nada ni cambia el riesgo. Y en segundo lugar, una buena noticia del día de hoy es que hoy hubo menos casos que ayer y ayer hubo menos casos que anteayer. ¿Esto qué significa? Que podíamos estar en la curva de descenso de la epidemia, con lo cual es una buena noticia, ¿no? Ministro, a ver, lo que entiendo de su discurso es, no nos cambia nada, es lo mismo que estábamos ayer. La diferencia es que hay un argentino que pudo haber sido chileno, pudo haber sido guatemalteco o irlandés por estar arriba de ese barco. Un poco esa es la idea. Sí, claro, es un barco que tiene muchos pasajeros. La fuente de contagio aparentemente ha sido una cantidad de personas que provenían de Wuhan, que es la ciudad donde empezó todo, como ustedes seguramente saben. Y bueno, y hasta ahí es lo que llego. Digo, desde el punto de vista nuestro, como dije, las medidas nuestras están siendo todas aplicadas. Hemos tenido 3 o 4 casos supuestos, probables, que rápidamente se descartaron. Bueno, el caso que había de alguien que era un trabajador, que había tenido alguna relación con la embajada china en Buenos Aires, ¿ya dio negativo? Sí, no, todos dieron negativo. Creo que su Besarreta. Inclusive, la verdad, ninguno de los cuadros, Fabián, tipificaba el diagnóstico aún antes de llegar al laboratorio. Pero como hay una sensibilidad muy exaltada y el sistema está en alerta, cuando aparece alguno, aunque no tenga todos los síntomas, se ha producido en 4 o 5 situaciones esto y todas fueron descartadas, ¿no? Le voy a hacer la pregunta que le haría a cualquier persona en un ascensor, al ministro de Salud. Digo, yo sé que no es fácil la pregunta, pero es complicada la respuesta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una gripe común y tener coronavirus? Digo, a los efectos de los síntomas que yo puedo apreciar, que no soy médico. No, es parecido porque es un cuadro febril con complicaciones pulmonares. La consecuencia habitualmente grave y a veces mortal es justamente la complicación pulmonar. La diferencia es que la gripe es mucho más grave y tiene una mortalidad mucho más alta. O sea, es menos complicada un coronavirus como este tipo que una gripe. Pero bueno, tampoco podemos hacer hipótesis con ello. Desde el punto de vista de su comienzo y su sintomatología, son muy, pero muy similares. ¿La gripe común tiene una tasa de mortalidad más alta en proporción que el coronavirus? Muchísimo más alta. ¿En qué proporción? A ver, digo números absolutos para no hablar de proporción. En el hemisferio norte, que en estos momentos está en invierno en estos momentos, se mueren por gripe, aún existiendo vacuna, entre 350 y 500.000 personas por estación de invierno. Mucho. Eso obviamente no está sucediendo con el coronavirus, con lo cual quiero decir es bastante menos importante, impactante que una gripe. Lo que sucede es que como es un virus nuevo, como no se sabía la capacidad de expansión, como, en fin, se desató una alarma mundial, pero desde el punto de vista de su impacto sobre la salud es menor que la gripe. ¿Y en Argentina cuánta gente muere de gripe común? Es difícil de decir porque muchas veces se pone cuadro de neumonía,
se pone otro tipo de complicaciones respiratorias. Pero en el invierno existen, pese a que nosotros tenemos una vacunación muy generosa que se pone a muchísima gente, ¿no es cierto? Sí, bueno, es la clásica del invierno, ¿no? El tema de las enfermedades respiratorias, dentro de la cual la gripe es la más impactante, ¿no? O sea que la conclusión es que, coronavirus o no, cuando venga el invierno, tenemos que tomarnos con seriedad aquellas recomendaciones de hace una década, ¿no? De limpiarse las manos, no toser encima de alguien, ¿no? O sea que eso sigue vigente. Sí, por supuesto, y además sigue siendo tan importante no solo para las enfermedades respiratorias, sino para todas las enfermedades. Ahora, ministro, el vecino país de Paraguay informó hoy que suspendía las visas a ciudadanos chinos para que no ingresaran a su país por el riesgo del coronavirus. ¿Argentina está estudiando alguna medida de este tipo o se descarta por completo? Mire, eso no lo recomienda la OMS. Nosotros somos parte del Consejo Directivo de la OMS y estuvo uno de mis viceministros hasta ayer trabajando. No, esa medida no está aconsejada. Lo que pasa es que, claro, está el bombardeo, ¿cómo decirlo?, la presencia mediática, que se están tomando a veces medidas como la que tiene Estados Unidos con respecto a que no los ciudadanos, los que procedan de China, bueno, primero los que no son ciudadanos no pueden entrar y los que son ciudadanos se los somete a una cuarentena. Eso no lo está haciendo otros países. Vuelvo a decir, la recomendación no es hacer esto, pero bueno, obviamente los países son soberanos y pueden hacerlo, pero no es lo que dice la OMS ni lo que creemos nosotros, que haya que limitar visas o ingresos de ciudadanos. Bien. Tenemos... perdón, sí, Clara, sí. Ministro, ¿qué condiciones se necesitan para que ocurran estas explosiones de virus? ¿Podría ocurrir en la Argentina, por ejemplo? Sí, puede ocurrir en cualquier lado, porque una mutación de un virus son seres vivos, cambian, pero en realidad los orígenes de los últimos 10 años no han sido en la Argentina, ¿no es cierto? Han sido siempre en el Asia, lo cual no quiere decir mucho, pero bueno, han sido en Asia. Usted recuerda influenza, gripe aviar, H1N1, todas las que hubo en los últimos años. Yo inclusive cuando estuve en el honor del cargo que tuve en el 2005, 2006, 2007, también tuvimos un tema de este tipo, ¿no? Pero no, se puede dar en cualquier lado desde el punto de vista de la biología, pero no ha pasado en Argentina. Dicen los infectólogos, Ginés, que el calor y este calor abrumador que hay en Argentina contribuye a matar el virus porque no se desarrolla con temperaturas altas y que tendríamos que estar atentos cuando comencemos a entrar en etapa de otoño. Vuelvo un segundito a lo que planteaba Gravia. Son 385 visas canceladas en Paraguay. Acá la embajada china dice que tenemos un intercambio casi de 80.000 chinos que van y vienen por año. ¿Podemos tomar algún recaudo ingresando ellos o egresando de Argentina? ¿Tenemos que montar ese protocolo en Ezeiza o estar atentos a que si llegan pueda venir el virus acompañado por ellos? Porque me llama la atención lo de Paraguay, ¿no? A ver, en primer lugar, nosotros tenemos recaudos. El ingreso, por supuesto. ¿Cuáles son los recaudos? Bueno, el protocolo no es para los chinos, es para todos. Claro. Si hay un síndrome febril, inclusive el piloto del avión tiene que comunicar aún antes de aterrizar y tiene que difundir. Si alguno tiene fiebre, que lo refieran. No solo recogen la información el personal de a bordo, sino lo difunde el propio piloto. Si eso sucediera, obviamente tiene un trato especial desde el momento que llega. Inclusive no aterriza en el mismo lugar, va a otro lugar de Ezeiza y ahí se activa todo el protocolo que termina en el hospital de Ezeiza, que está preparado para asumir todas las consecuencias de lo que estuviera pasando. En un caso... Eso del Ezeiza, sí, en Ezeiza también, en la semana pasada hicimos un simulacro en Iguazú, o sea, todos los aeropuertos. Digo Ezeiza porque el 60% del ingreso es por Buenos Aires, ¿no? Claro. Por eso la ventaja de Argentina, no solo el clima, que bien lo decía ustedes, sino la ventaja es primero la lejanía. Es muy lejano, no hay vuelo directo, entonces quien viene acá, aún viniendo de China, tiene que parar en otro aeropuerto, pasar los controles, etcétera, etcétera. Y como le decía esto, bueno, esta es una segunda situación que nos favorece, ¿no es cierto? La distancia, la idea de que no hay vuelo directo, y la tercera es la temperatura, ¿no? Claro. Que no es el tiempo de los virus en el inferior. Hay una cosa que quería aclarar. Sí. Habiendo tanto comercio con China y viendo China tan productor,
El virus no vive fuera del cuerpo humano más de 10 horas, 10 horas y media. ¿Qué quiero decir? Una valija, un producto chino que haya venido, etcétera, etcétera, no puede transmitir nunca la enfermedad porque el virus no sobrevive. Bien. Ministro, buenas noches. ¿Cómo sería el tratamiento en Argentina de alguien que llega con coronavirus y cuánto tiempo tarda desde el momento de contagiarse hasta manifestar los síntomas? El periodo de incubación todavía no está claro, pero son como 10 días, se supone. Eso es incubación antes que tenga los síntomas, ¿verdad? Y la segunda pregunta que me hizo usted, ¿cuál fue? ¿Cómo sería el tratamiento en el hospital de Seiza, por ejemplo? En un hospital argentino donde llegue una persona y se confirmara que tiene coronavirus. Bueno, por eso digo, va a Seiza, ahí permanece aislado, el personal tiene recaudos especiales, la vestimenta, antiparras, etcétera, etcétera. Se le hacen todos los exámenes de laboratorio. Si se comprueba que es este tipo de virus, en realidad, bueno, se aplica la enfermedad, pero sobre todo el tratamiento, que no es específico, sino que se tratan los síntomas, que son los que pueden tener consecuencias duras. Es decir, es como una neumonía, y se trata la neumonía con eso, con todos los síntomas, tratando de que el enfermo no se descompense, ¿no? Pero está bien, ratificamos lo que usted dice. Desde el momento que se incuba hasta los primeros síntomas, hablaríamos de 10 días. ¿Podría llegar alguien al país sin síntomas aparentes y después confirmar una enfermedad? Efectivamente podría, usted tiene razón. Ministro, le hago la última. Lo saco un minuto de coronavirus, pero tenemos un tema muy preocupante siempre, que es el dengue. ¿Tenemos casos confirmados en la Argentina o esto no es oficial? ¿Lo perdí? Hola. Sí, sí. ¿De qué? Le preguntaba, Ginés, si está confirmado, si tenemos casos de dengue en la Argentina o esto no es oficial. Sí, tenemos casos, ¿no? Sí, claro. ¿70? Perdone, no le escuchaba bien. Nosotros tenemos dengue en varios lugares de la Argentina. En primero, las provincias norteñas del clima subtropical. Sí. Ahí hay en Misiones, que es la que más tiene, ahí también en Formosa, ahí también en Salta. Pero también en la ciudad de Buenos Aires tenemos, y en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que son dos tipos de casos. Hay casos que son autóctonos, que son los más serios porque significan que está circulando el virus en el país, y hay casos importados. Hoy tenemos mayoría de casos importados, sobre todo después de las fiestas. Claro. Mucha gente que fue particularmente a Paraguay y también a Brasil, estos son los casos importados. Pero tenemos de dos casos, y en realidad no tenemos un número importante, lo tenemos relativamente controlado, pero todavía el pico lo esperamos fin de febrero y principio de marzo. Y como dije yo hace unos días, me preocupa más y me ocupo mucho más del tema dengue junto con las provincias y los municipios que del tema coronavirus, ¿no? Bien. Ministro, la última pregunta, no puedo no hacerla. Yo sé que lo hemos convocado por coronavirus. Usted puede contestar o no, porque tengo entendido que es un tema que el gobierno está ordenado y organizado en su comunicación, pero es un tema que a usted lo involucra directamente. ¿Está confirmado que se envía en la primera semana de marzo al Congreso el proyecto de aborto? No, eso no lo sé, Fabián, eso lo decide el presidente. Nosotros lo que hemos hecho ya hace tiempo es decir cuáles son los puntos centrales para nosotros que debería haber en una ley, y hacer un análisis sanitario de cuáles serían las consecuencias siempre favorables, tanto las consecuencias desde el punto de vista de la salud, de la mortalidad, como también inclusive las consecuencias económicas, ¿no? Que son favorables en el caso de que hubiera ley, aunque esta no es la razón de que haya ley. O sea que pero no le puedo decir nada con respecto a la ley porque... ¿Pero hay un borrador? Bueno, es una decisión presidencial, yo no la conozco. Sí, ¿pero hay un borrador? Puedo decir, nosotros lo que hicimos fue decir las cosas que debería tener la ley. Pero no es que escribimos la ley ni que yo la haya visto a un texto. Perfecto, clarito. Ministro, muchísimas gracias. Hasta siempre, un abrazo a ustedes. El ministro de Salud, Ginés González García.